Muy buenas noches, les saluda el doctor César del Castillo, residente de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy me es grato presentar a la doctora Catherine Sánchez Córdoba, médico pediatra egresado, ¿no?, de la Universidad Ricardo Palma, posgrado de la Universidad Científica del Sur, diplomado de infectología pediátrica, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, ¿no?, en el cual labora hasta la actualidad, médico pediatra de urgencias de la Clínica Angloamericana, entre otros. Es un honor para mí presentar a la doctora, le doy pase. Mucho gusto, buenas noches, encantada de hacerles la presentación. Bueno, la idea definitivamente es hablar de mi especialidad, así que a eso nos vamos a abocar en las diapositivas. Bueno, empecemos. Ya me presentaron, yo soy la doctora Catherine Sánchez Córdoba, soy médico pediatra, al momento laboro en el Hospital Neoplásicas. Bueno, con respecto a por qué elegí la especialidad, yo creo que de inicio muchos se lo van a presentar de esa manera. De hecho, la primera parte siempre es la empatía con los niños, ¿no? Con esta etapa de la vida, en la que definitivamente pues, se hace a veces durante los años de formación bastante más, uno se pone bastante más allegado con algún grupo humano. En mi caso fue con los niños. Y luego ya uno empieza a pensar ya de manera, digamos, un poco más general sobre la medicina, y de hecho, pues conseguir una sociedad saludable es nuestro objetivo siempre, y de nuestra parte como médicos, empezar a vigilar el crecimiento, el desarrollo de los niños, las enfermedades, y todo esto pues partía desde la pediatría. Y también una parte súper importante que de hecho también define el lugar en el que estoy trabajando actualmente es la madurez de la que muchos niños tienen para enfrentar la enfermedad, para manejarla y para también enfrentar su hospitalización. Entonces definitivamente eso marcó mucho el inicio para mí de la especialidad. Si la pregunta es cuáles son las cosas que más nosotros vemos en la residencia, definitivamente en niños son las infecciones respiratorias altas, principalmente otitis y faringitis. Eso lo van a ver todos, pediatras o no pediatras. Y de hecho ya cuando vamos bajando en el sistema respiratorio, las neumonías y las bronquiolitis también son patologías que se ven durante toda la especialidad, que se tocan un montón en la residencia, así como la enfermedad diarreica aguda, ¿no? Siendo dentro de todo, ambas todavía objetivos de lo que la Organización Mundial de la Salud trata como indicadores, ¿verdad? Actualmente. Y si tuviese que resumir en una sola palabra todo esto de la pediatría, yo creo que escogería calma. A pesar de que de repente va a parecer paradójico, porque yo sé que el llanto de los niños y que el grito que tienen por un lado y el grito que tienen por el otro, o el berrinche, como lo quieran ver, de alguna manera, precisamente el pediatra tiene que conseguir el equilibrio en el que ustedes van a estar calmados para poder enfrentar al niño que llora, al niño que grita, al niño que no quiere comunicarse con ustedes, el adolescente de repente, y conseguir ese estado de calma en el que el paciente va a tener esa empatía con ustedes, se va a comunicar con ustedes y van a poder tener precisamente ese momento en el que lo van a atender de manera adecuada. Sí, doctora, muchísimas gracias. Creo que ha esclarecido las dudas, una de las dudas más importantes con respecto a la pediatría en nuestros alumnos que ahora en noviembre. Teníamos algunas dudas muy específicas. Una de ellas vendría a ser, en esta época de pandemia, sabemos que todo va a pasar definitivamente, pero a su criterio, ¿cómo ve la formación del médico residente en pediatría en la actualidad? ¿Cómo es la formación, cómo es el desempeño, ¿no?, básicamente de un médico pediatra, un residente? Bueno, la medicina en general no ha parado, como ustedes saben, y la formación de los médicos residentes tampoco ha parado. Definitivamente hay cosas que quizás en la sobrecarga laboral pues hemos visto quizás de alguna manera limitada la actividad académica, que a veces se hacía mucho más enriquecedora, pues quizás se haga un poco menos, pero por la cantidad, el volumen de pacientes y toda esa experiencia que uno gana directamente con el paciente, yo diría que definitivamente en época de pandemia o sin época de pandemia,
los residentes se siguen formando porque seguimos los médicos trabajando en los hospitales, seguimos teniendo pacientes, no todos son pacientes COVID. Más bien yo diría que le hemos sumado experiencia a este grupo de residentes con los que estamos compartiendo ahora y los que están por venir también, porque vamos a tener una experiencia diferente, vamos a poder decir que somos médicos que hemos trabajado en una pandemia. Sí, efectivamente, yo creo que ese es un punto importante, asimismo como el hecho de el uso, ¿no?, de las redes sociales también, el uso el Zoom, entre otras, el manejo que uno tiene, ¿no?, atendiendo pacientes de manera distante, alejado, ¿no?, lo cual no se hacía antes. El otro punto importante es, una vez que ya el residente de pediatría culminó su formación, ¿no?, durante los, 3, 4, depende de la cantidad de años que sea, en el Salud Minsa, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Muchos dicen, no, en esta época tú no puedes tener un consultorio, pero la pregunta es, ¿cómo es el pediatra en la parte privada, en la parte pública de Salud Minsa, en los hospitales y también en consultorio? Porque definitivamente es una de las pocas especialidades la cual todavía tenemos entendido que puede hacer consultorio, a diferencia de otras, ¿no? No, definitivamente la pediatría no ha parado. Por supuesto que van a tener consultorio. Cuando terminas la especialidad, de hecho, yo me atrevería a decir que somos una de las especialidades que definitivamente siempre se va a necesitar en un hospital, ¿verdad? El pediatra tiene alta demanda siempre en los hospitales, en las emergencias, en los centros de salud, en las clínicas privadas también. Y de hecho ahora se le ha sumado, diría yo más bien, una oportunidad laboral a todos, como bien lo mencionaste, porque tenemos ahora también la oportunidad de hacer teleconsulta. La práctica privada no ha parado, la práctica privada ha continuado por teleconsultas y de hecho como nosotros nos encargamos, como les decía yo al inicio, del crecimiento y desarrollo de los niños, lo otro que tampoco ha parado es el consultorio de ese seguimiento de crecimiento y desarrollo. Entonces, como bien lo mencionas, la vacunación ya se ha reactivado y estos controles del niño sano también se han reactivado. Oportunidades laborales hay. Probablemente en este momento pues no sea la mayor demanda de contratos por las clínicas, sobre todo en la parte privada, pero definitivamente la oportunidad laboral de tener un espacio privado se tiene, más ahora que estamos usando los medios digitales. Y lo otro es que pues tampoco el COVID nos va a durar años, ¿no? Quizás nos van a tardar algunos meses más en estabilizarnos, y en adaptarnos a otras oportunidades o a otros medios. Pero sí, de todas maneras las mamás van a exigir, los papás van a exigir, y quienes tienen hermanos, hijos, sobrinos lo saben, la atención por un especialista. Entonces, esa atención, que ahora más bien yo diría que el temor se aboca más hacia los centros públicos, pues van a buscarlos en centros privados, con las adecuadas medidas de protección, por supuesto. Claro, definitivamente. Otra consulta importante para los médicos que van a postular es, ¿bajo qué concepto cree usted, en su experiencia, yo debo elegir un instituto, por ejemplo, o salud o MINSA? Me imagino que hay bastantes diferencias, hay bastantes similitudes, la formación como tal, finalmente son pediatras, pero la pregunta es, ¿qué cree usted, no? ¿Qué prima en ese sentido, en su experiencia? Bueno, definitivamente para formarse uno como pediatra, pues tiene que ir a un hospital. Eso es lo que nosotros siempre debemos buscar. Pero sobre todo la decisión de ir a salud pasa muchas veces, número uno, sobre a dónde o con qué grupo de personas uno quiere trabajar. Y dos, también con digamos, la capacidad resolutiva del hospital, ¿verdad? Es diferente formarse en, ¿qué les digo?, el Ministerio de Salud, donde muchas veces hay cosas de las que carecemos, porque pues definitivamente no es una cosa que se tenga que ocultar que el Ministerio de Salud pues tiene algunas cosas de las que somos deficientes y que las tiene de salud, ¿no? Sin embargo, las coberturas de salud ahora, en ambos, ya sea el SIS por el Ministerio de Salud o eSalud por el Seguro Social, tienen ya, digamos, algunas formas de equiparar, ya sea lo que algunos tienen y lo que otros no. De la misma manera, quienes se forman en centros privados, que también se forman en centros privados, tienen la oportunidad de poder buscar en los centros hospitalarios la forma donde poder formarse
Y siempre yo me respondía a la pregunta cuando me hacían este tipo de preguntas, y es que ustedes mismos son los que se forman, porque la formación se la hace el alumno. El lugar donde uno escoge, sí, debería ser un centro de referencia pediátrico, definitivamente. Pero si no estás en un centro de referencia pediátrico, pues el lugar en el que estés, la formación te la vas a definir tú. Definitivamente, en la medida en la que tú busques las oportunidades de los pacientes, porque los niños van a llegar a todos los lugares, al Ministerio de Salud, del Instituto, a Salud, a cualquiera de esos lugares, los niños van a estar presentes igual. Y uno le puede sacar provecho al paciente de 1000 maneras. Y eso es completamente de acuerdo con usted, doctora. Y la última pregunta, permítame hacerla, es una de las características, no bien sabidas, en la pediatría que va de la mano, casi como un matrimonio, tanto la investigación y la docencia, sobre todo mucho la docencia, ambas realmente. Entonces, ¿cree usted que es un compromiso, casi una obligación para el médico residente hacer investigación? Definitivamente, pediatra, sinónimo de docente, así. Pero la pregunta es, ¿no? El residente como tal tiene tiempo de hacer investigación, debe hacerla, es un compromiso. Yo siempre he pensado que el médico es un investigador nato, ¿no? Y definitivamente eso a veces depende de la especialidad a la cual nos dirigimos. Si bien es cierto, en niños, la última parte de la investigación, que es la prueba de los medicamentos, es la que no está presente, la gran cantidad de estudios epidemiológicos y de reportes de casos seguramente es pediátrica, ¿no? Y eso es lo que a veces motiva al residente, porque de hecho el residente es quien más docencia tiene que hacer y quien más investigación tiene que realizar, porque es en ese momento en el que se forja muchas veces la idea de cómo me voy a graduar con esa tesis de repente, o la idea de hacia qué subespecialidad quizás me estoy dirigiendo, o simple y llanamente el origen de alguna patología que me llame la atención o de la frecuencia que tengamos en nuestro país o no, porque bien sabido es que muchas de las estadísticas que nosotros leemos en la web pues son internacionales, son ajenas a nuestra realidad. Entonces buscar digamos, esta realidad, por redundar un poco, es siempre nuestra misión, y la docencia, como bien lo has dicho, tiene que estar, y yo creo que es innata también de cada residente, porque el residente de primer año se está formando a ayuda del residente de segundo año, y el de tercer año también lo forma, y esa es la idea, no jerárquica, sino más bien de enseñanza, ¿no? De responsabilidad y de poder dar todo el conocimiento que uno adquirió en ese momento hacia los residentes o los hermanos, que a veces nos llamamos así, del año inferior. Tiene que haber docencia, sí hay tiempo de hacer investigación, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que uno escoja, ¿no? Investigar. De repente quienes se organizan mejor pues podrán hacer algunos estudios de casos, quienes no podrán hacer reportes de casos, siempre hay forma de hacer una investigación, y como bien dices es muy gratificante, es muy bonito formar parte de investigación, y de hecho es algo que viene innato en muchos de nosotros los médicos, como te comentaba. Listo. Muchísimas gracias a la doctora Catherine Sánchez. Agradecerle de antemano la participación en esta jornada Residente Cero. Creo que ha sido muy clara, muy específica, y una palabra importante, calma, sobre todo, que es lo que a muchos médicos nos falta, y me incluyo. Muchas gracias, doctora. Listo, que tengan buen día. Listo. Los invito a continuar en las ponencias siguientes que se van activando de la jornada de Residente Cero. Muchas gracias, doctora. Buen día.